El teléfono de Graham vibró en las primeras horas de la mañana y su fuerte vibración lo sacó de un sueño inquieto. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Ella ha estado saliendo con alguien. No actúes sorprendido. Te he visto verla desaparecer en esas reuniones. No son solo negocios, Graham. Nunca han sido solo negocios. Su respiración se quedó atrapada en su garganta y su pulso se aceleró. Siempre había sospechado algo, siempre había sentido la forma fría y calculadora en la que Camila lo trataba, las noches trasnochadas, las llamadas telefónicas crípticas, pero ver las palabras en la pantalla lo golpeó como un golpe físico. Durante años había enterrado su cabeza en la arena, dejando que el mundo de Camila se tragara el suyo, pensando que si mantenía la boca cerrada, si desempeñaba su papel en su imperio, podría evitar la verdad, pero ahora lo estaba mirando a la cara y ya no podía ignorarlo. El mensaje fue seguido por una foto, una imagen borrosa de Camila riendo, sosteniendo la mano de otra persona, mientras salía de un restaurante del centro. El corazón de Graham se hundió en su estómago. Nunca la había imaginado capaz de este nivel de engaño, incluso si hubiera sabido, en el fondo, que ella no era la mujer que alguna vez pensó que era. ¿Qué significó? ¿Con quién estaba ella? ¿Qué estaba pasando a sus espaldas que no había visto, que no sabía? A medida que pasaban los minutos, su mente daba vueltas y el suelo debajo de él se sentía cada vez menos estable, todo estaba a punto de desmoronarse y Graham estaba aterrorizado por lo que sucedería si lo permitía, si él la confrontara, qué le haría a ella, pero si permanecía en silencio, qué le haría a él. Lo que estaba en juego era más alto que nunca, y Graham sabía, en el fondo, que todo cambiaría a partir de ese momento. La vida de Graham siempre había consistido en integrarse. No era del tipo ambicioso, nunca buscó el centro de atención, ni ansiaba poder o atención. Camila, por otro lado, era una fuerza de la naturaleza, una mujer con una mente como el filo de un diamante, que se abría camino a través de todos los obstáculos, usando su belleza, inteligencia y carisma para doblegar al mundo a su voluntad. Y por alguna razón ella lo había elegido a él. Se conocieron cuando ambos tenían veintitantos años, antes de su meteórico ascenso al poder. En aquel entonces, Camila había sido más que una simple estrella en ascenso. Ella había sido su mundo, su risa, su ingenio agudo, su impulso implacable habían sido embriagadores. No pasó mucho tiempo antes de que se casaran, y él se convirtiera en parte de su imperio empresarial. Ella lo necesitaba al principio, necesitaba a alguien que administrara las finanzas, que mantuviera todo funcionando en segundo plano, mientras ella encantaba y manipulaba su camino hacia la cima. Pero en algún momento del camino, Graham se había perdido en su sombra. Ahora, cerca de los 30, él no era más que un actor secundario en la vida que ella controlaba. Había pasado la última década manejando hojas de cálculo, solucionando problemas que Camila había creado, haciéndole recados sin cuestionar, sin crédito. Tenía una manera de hacerlo sentir invisible, de convencerlo de que su lugar era apoyarla, permanecer en las sombras, mientras ella prosperaba en el centro de atención. Una vez había sido un hombre de ambición, de sueños, pero los años lo habían desgastado y cuanto más se desvanecía en un segundo plano, menos le quedaba de la persona que alguna vez fue. No era un héroe ni un salvador. Era un hombre tranquilo, derrotado por años de manipulación y promesas vacías. Ahora parecía que no había vuelta atrás. La vida en la que se había instalado, la que una vez había elegido por amor y deseo de paz, se había convertido en una prisión asfixiante. Hacía mucho que había renunciado a defenderse y la idea de enfrentar la ira de Camila lo aterrorizaba. Pero hubo susurros en las sombras, secretos que ya no podía ignorar, y por primera vez en años Graham sintió la agitación de algo que podría cambiarlo todo. La llamada telefónica se produjo mientras Graham estaba sentado en su oficina, solo, mirando las interminables columnas de números en su pantalla. El único sonido
Era el silencioso zumbido del edificio de oficinas, y casi había olvidado lo que se sentía estar solo en sus pensamientos. La voz al otro lado de la línea era profunda, ronca y desconocida. Necesitamos hablar, dijo el hombre, sobre Camila, sobre todo. El estómago de Graham dio un vuelco. Por un momento pensó que era una broma, algún juego retorcido que alguien estaba jugando, pero el tono del hombre dejó claro, esto no era una broma. Estás siendo observado, Graham, continuó la voz, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. El imperio de tu esposa no es solo un negocio. Ella está lavando dinero, tomando atajos, tratando con gente de la que no quieres saber nada, ofrecen, y tú estás más metido en esto de lo que piensas, pero te estoy ofreciendo una salida. Las palabras se arremolinaron en la mente de Graham, sus pensamientos se dispersaron, una tormenta de incredulidad y confusión. Esto no fue posible. Camila, era intocable, ella era la reina de su mundo, siempre había confiado en ella, incluso cuando había sentido algo extraño debajo de la superficie. Pero ahora no podía ignorarlo. Esta revelación hizo añicos la frágil ilusión de seguridad que había construido a su alrededor. La voz del hombre prosiguió, sus palabras frías y deliberadas. Puedes permanecer en las sombras e ignorar lo que sabes, o puedes tomar una posición. Te ayudaré a exponerlo todo, pero no será fácil. Serás un objetivo, pero es tu elección. Graham sintió que el peso de la decisión lo oprimía. Había pasado años escondido, demasiado asustado para enfrentarse a Camila, demasiado agotado para interrogarla, pero ahora, por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior. Ira, miedo, la necesidad desesperada de hacer algo, de defenderse, pero no fue solo una elección de enfrentarse a Camila, fue una elección que cambiaría todo, y sabía que las consecuencias serían devastadoras. El mundo de Graham se estaba desmoronando más rápido de lo que él podía seguir. La revelación de la misteriosa persona que llamó lo impulsó a ponerse en movimiento, pero el camino a seguir estaba lejos de estar claro. Había pasado tanto tiempo en las sombras, tanto tiempo en el mundo cuidadosamente construido por Camila, que ahora, incluso los pasos más pequeños se sentían como caer por un acantilado. Con la información que el hombre le había dado, Graham sabía una cosa: ya no podía ignorar la corrupción, pero necesitaba pruebas, y eso significaba que tendría que sumergirse en el mismo sistema que Camila había construido, desmantelando las capas de engaños y mentiras que había tejido a lo largo de los años. Fue un juego peligroso. No era ningún investigador, ningún abogado, pero tenía algo que podría darle una ventaja: un aliado que trabajaba en las sombras, alguien que podría ayudarlo a reunir las pruebas que necesitaba. Dalila. Ella era una ex colega suya, inteligente, ingeniosa y alguien que había dejado la empresa hace años después de descubrir algunos de los negocios más oscuros de Camila. Delilah siempre había sido cautelosa y siempre se había mantenido a una distancia segura del imperio de Camila, pero sabía lo suficiente como para hacerla peligrosa. Comenzaron a reunirse en secreto, intercambiando información al amparo de la noche, utilizando mensajes cifrados y canales seguros. Delilah tenía los contactos, el conocimiento y la capacidad de investigar los registros financieros que Camila había trabajado tan duro para enterrar. Graham proporcionó información privilegiada, los pequeños detalles, las inconsistencias que había notado en los tratos de Camila, las cuentas ocultas y los nombres que no coincidían. Cuanto más profundizaron, más descubrieron: cuentas extraterritoriales, transacciones ilegales, pagos a personas relacionadas con el crimen organizado. Era un laberinto de corrupción y Camila estaba en el centro de todo. Pero cuanta más evidencia reunían, mayor era el peligro. Graham empezó a notar cosas: la forma sutil en que su auto parecía estar estacionado demasiado cerca de su camino de entrada, las camionetas sin identificación que pasaban por su casa a altas horas de la noche, los hombres de traje que parecían estar siempre cerca. Luego vinieron las llamadas telefónicas, mensajes acosadores y amenazantes,
Una tarde, su puerta de entrada fue destrozada, ventanas rotas y grafitis en el frente. Una advertencia, clara como el día: quédate callado o nos aseguraremos de que te arrepientas. El miedo carcomía las entrañas de Graham. Sabía que había mucho en juego. Si Camila descubriera que estaba acabando, las consecuencias serían catastróficas no solo para él, sino para todas las personas cercanas a él. Pero ya no había vuelta atrás, no podía dejar de ver la evidencia, ya no podía ignorar la verdad. Con la ayuda de Delilah, empezó a hacer planes para filtrar la información a las autoridades. Pero sabía que en el momento en que hiciera ese movimiento, no le quedaría ningún lugar seguro. La lucha contra el imperio de Camila había comenzado y no había garantía de que él sobreviviría. Al principio la presión empezó a aumentar de manera sutil: llamadas telefónicas extrañas en mitad de la noche, voces apagadas al otro lado de la línea, mensajes de números desconocidos. Al principio, Graham intentó descartarlas como amenazas vacías, pero cuando su espacio personal fue invadido, cuando la sensación de ser observado se volvió demasiado real para ignorarla, supo que estaba demasiado metido. Una noche, después de un largo día investigando más cuentas ocultas de Camila, Graham regresó a su apartamento y encontró la puerta de entrada entreabierta. Su corazón dio un vuelco cuando entró, solo para descubrir que nada parecía fuera de lugar, excepto por la nota dejada en la encimera de su cocina: ha sido advertido, la próxima vez no quedará nada con lo que regresar a casa. El miedo se asentó en sus huesos, pero también algo más: la determinación. Durante años había sido un participante pasivo en su propia vida, escondido detrás de la sombra de Camila, pero ahora esto era más grande que él. No se trataba solo de su seguridad, se trataba de derribar el imperio que había construido a base de mentiras y manipulación. A pesar de las amenazas, el equipo de Camila no se quedó callado. Un abogado elegante y bien vestido llamado Julian se acercó a él y le ofreció un acuerdo. Podemos hacer que todo esto desaparezca, había dicho Julián, con voz suave y persuasiva. Te compensaremos generosamente. Desaparecerás en una vida de comodidad. Nadie sabrá que alguna vez fuiste parte de esto. Piensa en tu futuro, Graham. La oferta lo tentó, había estado viviendo con miedo y la seguridad financiera habría sido un escape bienvenido. Pero Graham sabía, en el fondo, que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de justicia, se trataba de exponer a Camila tal como era realmente. La verdad había salido de las profundidades de sus miedos y ahora no podía ignorarla, no podía dar marcha atrás. Aún así, todas las noches mientras yacía en la cama, la oscuridad le resultaba opresiva. Había empezado a preguntarse si esto valía la pena. Su paranoia iba en aumento, no podía confiar en nadie, ni siquiera en Delilah, aunque ella había sido leal. El peso de todo lo que pesaba sobre él le hizo preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Pero entonces, la idea de la justicia lo impulsó a seguir adelante. La culpa de lo que sucedería si renunciaba, si dejaba que Camila continuara con su reinado de corrupción, era insoportable. Ahora no tenía otra opción. La pelea ya había comenzado. A medida que Graham profundizó en la red de corrupción, la línea entre aliados y enemigos se desdibujó y la confianza se convirtió en una moneda más preciosa que el oro. Su única aliada constante era Delilah, pero incluso ella tenía su propio pasado con Camila, uno manchado por viejos rencores y secretos. Graham no pudo evitar la sensación de que había más en la participación de Delilah de lo que ella dejaba entrever, pero por ahora, ella era la única dispuesta a ayudarlo a armar el rompecabezas. Luego estaba Noé, un abogado joven y ambicioso que se había unido recientemente a la firma y que había sido quien ayudó a Graham a asegurar el terreno legal para desafiar a Camila. Estaba ansioso, tal vez demasiado ansioso, por sacar la verdad a la luz. Había un fuego en sus ojos que Graham encontró reconfortante e inquietante al mismo tiempo. Formaron un equipo sólido, trabajaron hasta altas horas de la noche, analizando pruebas y conectando puntos entre los tratos de Camila
y las figuras poderosas del inframundo, pero a medida que el caso cobró impulso, también lo hicieron las complicaciones. La paranoia de Graham creció. Comenzó a notar cosas pequeñas y discretas que no cuadraban. Una sombra en el borde de su visión, un mensaje de texto de Noah solicitando una reunión urgente solo para cancelarla en el último minuto. Un automóvil desconocido estacionado afuera de su edificio de apartamentos demasiadas veces, la sensación de ser seguido, luego vino el golpe que lo golpeó más fuerte. Dalila, su aliada de confianza, quedó comprometida. Una noche, después de un día particularmente largo de planificación estratégica, Graham recibió una llamada suya con voz frenética. Ellos lo saben. Me han estado observando y creo que me han rastreado. No era mi intención que esto sucediera, pero Graham, creo que alguien dentro de su círculo les está proporcionando información. Graham sintió que el mundo se inclinaba debajo de él. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? Había confiado en Delilah, pero ahora el peso de la posibilidad de que alguien de su círculo íntimo lo estuviera traicionando se sentía como un cuchillo en el pecho. Tenía que preguntarse quién era leal y quién estaba decidido a destruir todo lo que intentaba construir. La traición no terminó ahí. Una noche, después de recibir otro mensaje críptico de Noah, Graham se reunió con él en un estacionamiento apartado para discutir el caso. Pero cuando llegó, no fue recibido por Noah, sino por un grupo de hombres con ojos fríos y rostros duros. Deberías haber aceptado el acuerdo, dijo uno de ellos en voz baja y amenazadora. Ahora nos aseguraremos de que nunca veas salir a la luz tu preciosa verdad. El juego había cambiado. Los aliados se habían convertido en un lastre y cada paso adelante parecía un paso más hacia una caída mortal. Graham tuvo que navegar por este laberinto de engaño, traición y peligro, o arriesgarse a perderlo todo, no solo la verdad, sino también su propia vida. Graham había pasado semanas revisando documentos, reuniéndose en secreto con Delilah y arriesgando su seguridad para acercarse a la verdad. Pero el gran avance llegó cuando menos lo esperaba. Era una tarde de esas en las que el cansancio borra la línea entre el pensamiento y el instinto. Estaba revisando un lote de antiguas declaraciones de impuestos de Camila cuando un nombre, uno que había sido enterrado en la letra pequeña de un extracto bancario extranjero, llamó su atención. Se trataba de una conexión entre una de las empresas fantasma de Camila y un notorio traficante de armas vinculado al crimen organizado. Graham siempre había sospechado que había vínculos más profundos, pero esta prueba era la prueba irrefutable, prueba directa de que Camila había utilizado su empresa como fachada para actividades ilegales mucho más graves que el lavado de dinero. Esto fue todo, la llave que podría destruir todo lo que había construido. Pero conseguir las pruebas fue solo el comienzo. Graham sabía que tendría que presentar esto a las autoridades, pero hacerlo lo expondría aún más. La gente de Camila ya estaba dando vueltas, esperando cualquier señal de debilidad. Su propia seguridad, ya comprometida, correría un peligro aún mayor si seguía adelante. Sin embargo, el peso de la justicia lo empujó hacia adelante. No podía dar marcha atrás ahora, no cuando finalmente tenía la verdad en sus manos. Los siguientes días fueron una preparación borrosa, pero Graham podía sentir la tensión apretándose a su alrededor. Camila también debió haberlo sentido. Había notado su creciente nerviosismo, sus intentos de pedir favores, sus encuentros con personas turbias. Había más en juego que nunca. Ya no se limitaba a proteger su imperio. Ella estaba luchando por su libertad. Graham sabía que ella haría cualquier cosa para detenerlo y no podía permitirse más pasos en falso. La evidencia final fue sólida. Era a prueba de balas, pero la cuestión ahora no era si podría exponerlo, sino si sobreviviría el tiempo suficiente para hacerlo. El día del juicio llegó con un peso opresivo en el aire. Graham se encontraba al fondo de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras se desarrollaba el proceso ante él. La sala estaba llena, la atmósfera era tensa,
Mientras abogados con elegantes trajes intercambiaban palabras mordaces, el equipo de Camila era formidable, un grupo de tiburones legales liderados por el calculador Julian, que había estado atacando implacablemente la credibilidad de Graham desde el principio, pero hoy fue diferente. Hoy, Graham sabía la verdad. La jueza, una mujer sensata de unos 50 años, llamó al orden al tribunal. El acto final de la batalla estaba a punto de desarrollarse. Camila, sentada con su equipo, parecía inquietantemente tranquila, como si creyera que aún podía controlar la situación. Su mirada helada nunca abandonó a Graham, como si lo estuviera desafiando a hacer su movimiento. Llegó el momento y el abogado de Graham se puso de pie y presentó la prueba clave, los documentos incriminatorios que vinculaban a Camila directamente con la actividad criminal. Mientras se entregaban las páginas al juez y al jurado, la sala pareció contener la respiración. El aire en la sala del tribunal se hizo más denso, cargado por la gravedad de lo que estaba sucediendo. Julián se levantó inmediatamente, intentando interrumpir el proceso. Estas pruebas están contaminadas, argumentó Julian, alzando la voz con practicada confianza. Estos documentos son, en el mejor de los casos, dudosos y todo este caso se basa en acusaciones infundadas. No es más que un intento de arruinar la reputación de la señora Mendoza. Pero el abogado de Graham no titubeó. Su señoría, la evidencia habla por sí sola. Estos son documentos oficiales de bancos internacionales y registros gubernamentales. No hay duda de que el acusado está profundamente involucrado en actividades criminales. La verdad ha salido a la luz. El rostro del juez permaneció impasible, pero Graham pudo ver un destello de duda en los ojos de Julian. La evidencia era irrefutable, no había manera de desacreditarlo, no había manera de refutar el rastro documental que conducía directamente a Camila. Mientras el juez revisaba los documentos, un breve momento de silencio reinó en la sala. Fue un fugaz momento de calma antes de la tormenta. Camila, siempre la estratega, se puso de pie, su compostura flaqueando por primera vez. Su señoría, dijo, su voz suave pero con un toque de filo, esto es un ataque personal. Las acciones de mi marido están motivadas por la venganza, nada más. Estos documentos son falsificaciones. Yo Dotembe, el juez levantó una mano para silenciarla. Suficiente, señora Mendoza. Este tribunal no aceptará acusaciones infundadas. Estamos aquí para examinar la verdad y la verdad está en estos documentos. El pulso de Graham se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Los muros se estaban cerrando sobre el imperio de Camila y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo ahora. Pero la tensión en la habitación cambió. Los ojos de Camila se encontraron con los de Graham, un destello de algo peligroso pasó entre ellos. No era solo ira, era desesperación. Por primera vez Graham pudo ver que sabía que estaba perdiendo el control y eso la hacía peligrosa. Siguió un intercambio repentino y tenso cuando la mirada de Graham se encontró con la de Camila al otro lado de la sala. Sus labios apenas se movían, pero él podía escuchar sus palabras en su mente. No tienes idea de lo que has hecho. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra, el juez convocó un receso, el aire crepitaba con la intensidad del momento, mientras el destino del imperio de Camila Mendoza pendía de un hilo. ¿Prevalecería la verdad o Camila encontraría una manera de salir de este lío? Mientras Graham permanecía allí, sabía una cosa con seguridad. La batalla estaba lejos de terminar. El enfrentamiento final apenas había comenzado. La caída de Camila Mendoza fue rápida y brutal. A los pocos días de la decisión final del tribunal, su mundo se vino abajo, las autoridades actuaron rápidamente y la arrestaron por cargos de lavado de dinero, conexiones con el crimen organizado y fraude corporativo. Sus activos fueron congelados, su alguna vez glamoroso imperio se desmoronó, mientras los investigadores investigaban cada rincón de sus negocios ilícitos. Las cuentas bancarias fueron confiscadas, las propiedades liquidadas y sus conexiones en el mundo criminal se evaporaron rápidamente. Para Graham, la batalla legal había terminado con una victoria
que no se había atrevido a imaginar al principio. La casa, que alguna vez fue una prisión, ahora era suya. El negocio, en el que durante mucho tiempo había participado a regañadientes, también era en parte suyo. Su nombre finalmente apareció en los documentos, una pequeña pero significativa muestra de los años de trabajo silencioso que había soportado. Pero incluso mientras miraba alrededor de la gran casa, ahora vacía, lo invadió una sensación de satisfacción, una satisfacción que era difícil de saborear. Sí, había ganado, pero la victoria llegó con un regusto amargo. El costo personal había sido inmenso, el miedo constante, la paranoia, las traiciones. Podía sentir su peso en los huesos. Sus relaciones, su sentido de sí mismo, se habían fracturado en el proceso. Había expuesto la verdad, pero al hacerlo, había destrozado una vida que ya pendía de un hilo. Graham estaba de pie en medio de la sala, el silencio resonaba en sus oídos, y por primera vez en años estaba solo. No más presencia opresiva de Camila, no más manipulación constante, no hubo triunfo en el vacío, solo quedaron las secuelas, una extraña especie de paz mezclada con las cicatrices de lo que había sucedido antes. No fue perfecto, pero era suyo. Unos meses más tarde, Graham se encontró en un tranquilo pueblo costero, lejos del ruido de su pasado. La casa era pequeña, humilde, con una vista al océano que se extendía por kilómetros. No se parecía en nada a la grandeza de la mansión que una vez había compartido con Camila, pero era todo lo que necesitaba ahora. No tenía ningún plan establecido ni grandes ambiciones. Por primera vez en años, Graham no vivía según las expectativas de los demás, no era una sombra detrás de los sueños de otra persona, del imperio de otra persona. Pasaba sus días caminando por la playa, leyendo y dejando que el ritmo de las olas calmara el tumulto en su interior. Allí había una sencillez en la vida que se le había escapado durante tanto tiempo. Por las mañanas tomaba café en el porche y contemplaba el amanecer sobre el agua, cuyos suaves tonos le recordaban que la vida aún podía ser hermosa. El aire olía a fresco, limpio, libre de la tensión rancia que alguna vez había definido cada momento de su antigua vida. Pero incluso cuando abrazó esta nueva paz, el peso del pasado persistió. Su identidad había estado tan enredada con el mundo de Camila, cada una de sus decisiones moldeadas por sus manipulaciones, y ahora, mientras estaba solo en esta vida tranquila, tenía que aprender quién era sin su sombra. No fue fácil. Hubo momentos en los que el silencio parecía demasiado fuerte, cuando los recuerdos de la vida que había dejado atrás se colaban en sus pensamientos, pero también había libertad en ese silencio, libertad para pensar, para respirar, para redescubrir lo que realmente quería de la vida. Graham aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en años sintió la posibilidad de nuevos comienzos. Ya no estaba definido por las mentiras, el engaño o el papel que había desempeñado en el mundo de Camila. En este nuevo capítulo estaba aprendiendo a dejarse llevar, aprender a confiar en que, incluso sin el caos de su pasado, podría crear una vida que valga la pena vivir, un paso a la vez. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y morado, Graham estaba de pie en el borde de la playa, con las manos en los bolsillos. Las olas rompían contra la orilla con un ritmo relajante, casi hipnótico. Por primera vez en años se sintió en paz, libre del peso constante del miedo, la culpa y la manipulación. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y regresar a su pequeña y tranquila casa, notó algo extraño, una figura parada en el otro extremo de la playa, parcialmente oscurecida por la oscuridad. Lo estaban observando, el corazón de Graham dio un vuelco, entrecerró los ojos, tratando de distinguir más detalles, pero la figura permaneció quieta, con el rostro oculto en las sombras. Por un momento, Graham se preguntó si su mente le estaba jugando una mala pasada, si la paranoia de los últimos meses había dejado un eco persistente. Pero entonces, la figura se movió. Solo un ligero cambio de posición
como si supieran que estaba mirando. Dio un paso hacia ellos, pero la figura desapareció rápidamente en la noche, sin dejar nada detrás más que el sonido del océano y la espeluznante sensación de que su pasado estaba lejos de terminar. A Graham se le cortó el aliento en la garganta cuando el pensamiento cruzó por su mente: ¿y si Camila no fuera la única con secretos? Se giró rápidamente y regresó a su casa, pero la pregunta persistió, carcomiéndolo. ¿La historia había terminado? No.